Bien, entonces, un conjunto de características como las que acabo de mencionar, estatura, color de piel, color de ojos, definen a un organismo y estas pueden ser iguales o diferentes entre organismos. Aquí hay un ejemplo de un organismo, que es el maíz, y que sus diferencias morfológicas, digamos, son evidentes, ¿verdad? Ninguno de estos es igual. ¿O si ven alguno que sea igual al otro? Si le buscamos, si decimos, pues yo le pasaría que este y este son como iguales, pero si llega alguien más exigente dice, no es cierto, este está más chaparro, tiene los granos más redondos, etc., ¿no? Entonces, pues ahí podemos observar características diferentes. Las diferencias y similitudes a veces pueden ser obvias. ¿Conocen este organismo? Sí. Yo no conocerlo. Decir que aquí ustedes comérselo. Bueno, hay diferencias, es el mismo organismo también y hay diferencias obvias, ¿verdad? De tamaño, de color, de forma no tanto, pero pues bueno, el mismo organismo al fin, pero con diferencias y similitudes que pueden ser obvias. Bueno, son obvias a veces, pero a veces no. Aquí encuentren uno diferente. A simple vista no, ¿verdad? Entonces, pues empiezo con esos rollos porque todo puede verse igual a simple vista o podemos a simple vista detectar diferencias. Bien, aquí también lo reto. ¿Hay cosas iguales? No. ¿Quién dijo no? Sí. Sí y no. Pues miren, esto es una chilacayota y esto es una calabazota. Son del mismo género, ahorita vamos a ver qué es eso, pero son diferentes. Generalmente cuando nos dedicamos a la ciencia tenemos que ser muy observadores. ¿Esto qué es chilacayota? Levante la mano, ¿quién conoce la chilacayota? 3 personas aquí. 4, no veía la mano. 4 personas. Aquí no es muy común comérnosla, pero es también pariente de una calabaza. Esta sería un género Cucurbita maxima, este es un género Cucurbita fisifolia, o sea que son primas, pero su mismo nombre les hace una diferencia, ¿verdad? Bien, pero dijimos que todo estaba almacenado en el genoma. ¿Qué es el genoma? Bueno, a mí me gusta compararlo, como estoy ruquita, con esto que alguien de aquí, los chavos, ¿lo conocen? Es una enciclopedia, un chavo que le así. Si lo pregunto a mis alumnos, me dicen, ¿ay, sabe, maestra? ¿Qué es eso? Libros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un genoma? Es nuestra propia o la enciclopedia de cualquier organismo. ¿Con qué lo comparo? Con un conjunto de cromosomas, ¿verdad? Cada cromosoma, ese es un ejemplo en el género humano, cada cromosoma almacena la información y todos los cromosomas almacenan la información completa del organismo. Cada tomo, podemos compararlo con un cromosoma, y cada tomo tiene cierta información, ¿verdad? No, en teoría, si nosotros abrimos un libro de una enciclopedia, no vamos a encontrar la misma información en ninguna de sus páginas. Entonces, así también en los cromosomas, ¿verdad? ¿De qué están hechos los cromosomas? De DNA asociado con proteínas. Bueno, ¿cómo están hechos cada tomo? Con palabras. Y esas palabras con letras. ¿Esto cómo lo podemos comparar allá? Con secuencias, y las letras que arman esas secuencias solo son 4. Entonces, depende cómo estén acomodadas, es la información que nos dan, ¿sí? Eso es en teoría, y eso lo vamos a encontrar en todos los organismos, porque todas las características están almacenadas en su genoma, ¿verdad? Bien, entonces las letras de las secuencias se llaman nucleótidos. No me voy a meter a la estructura y ese rollo, porque aparte es muy aburrido. No es cierto, pero eso voy a decir. A algunas personas sí nos gusta. Bien, entonces, ¿qué es una etiqueta? ¿Alguien me quiere dar una definición? Una señalización. ¿Una señal? Una señal. No es algo que te identifica. Un identificador exacto. Exacto.
Entonces, si se acuerdan, el tema de la charla es etiquetas moleculares. Bueno, entonces voy a compararlo precisamente con las etiquetas. Pueden ser de muchas formas y nos sirven para ordenar, para indicar pertenencia y para identificar, ¿verdad? Les ponemos etiquetas a todo. Y también le ponemos etiquetas sociales, etiquetas sexuales, etiquetas de todos tipos. Bueno, podemos usar las etiquetas para, la Isabelita esa nos está diciendo, para ver si en un organismo se puede hacer lo mismo, identificar, etiquetar, es darle toda esa información que tiene. Y ahí dice, toda la información, nos ponemos a pensar, toda la información importante sobre un producto puede estar escrita en una etiqueta. Sí, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Y la etiqueta molecular es un identificador particular para un organismo. Nosotros podemos etiquetar objetos, etiquetar maletas, etiquetar boletos, etiquetar lo que sea, y en un organismo podemos usar etiquetas moleculares para muchas cosas, que es lo que yo les voy a contar, lo que me ha tocado hacer con las etiquetas moleculares, ¿verdad? En el caso de los organismos, la etiqueta o el identificador nos ayuda en estudios para diversos fines. El antecedente es el código de barras. Aquí en este ejemplo, pues vemos que algunas de las barras corresponden a cierta información y ahí, por ejemplo, tenemos un código que nos dice de qué país viene el producto, de qué empresa, el número del producto y el dígito identificador. Esto es bien útil, ¿verdad? Pero necesitamos lectores específicos que nos digan a qué corresponden estos códigos. Entonces, podemos usar estos códigos para etiquetar algo y después ordenarlo, identificarlo y estudiarlo. Dice aquí, pero, otra vez yo, para que vean que algún día tuve pelo corto, porque estoy igual de roca, pero para poder generar una etiqueta en los vegetales, ¿qué necesito? ¿Dónde dijimos que estaba almacenada la información? En el genoma. Necesito ir a buscarla, ¿verdad? ¿Cómo busco esa información? Pues en las plantas, que es mi objeto de estudio, en el tejido vegetal. Y el tejido está formado por células y dentro de las células vamos a encontrar el genoma. Aquí no lo puse, pero en cada célula también hay ordenado de manera particular el genoma. En una célula vegetal podemos encontrar la mayor parte de la información en el núcleo, podemos encontrar otra información específica en la mitocondria, en el cloroplasto y cuando se forman los ribosomas, ¿verdad? Entonces, pues ahí está toda nuestra enciclopedia y aquí también vamos a encontrar toda la enciclopedia de las plantas que queremos estudiar. Bien, en los animales puede ser saliva, músculo, sangre, en los insectos patas, alas, abdomen, o sea, todas las células de todos los organismos tienen su genoma. Pero la diferencia entre los animales y las plantas es que ellos no producen cloroplastos, que es en donde se lleva a cabo la fotosíntesis en las plantas. Entonces, las plantas nos dan mucho más información. A mí, como me dan ganas de vomitar la sangre y la saliva y eso, preferí elegir plantas. La clorofila no me da nada. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Extracción del DNA. Ya que tenemos el DNA, seleccionarlo para ver qué amplificamos, porque a simple vista no lo podemos ver. Así como necesitamos un aparato en el supermercado para que nos lea el código de barras y nos diga cuánto cuesta el producto, cuánto pesa, de dónde viene, así también el DNA lo tenemos que pasar por aparatos específicos que nos ayudan a verlo. Aquí los pasos principales serían la extracción, que lleva algunos pasos, la amplificación por una técnica que se llama PCR, que ahorita ya es famosísima. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Los demás ya sabían?
Reacción en cadena de la polimerasa. Si usan un montón de cositas que le metemos a un tubito para que reaccione con el DNA que sacamos aquí y que nos permita que se hagan muchas copias de esa palabrita que se forma con los nucleótidos y después la podamos separar por este paso que se llama electroforesis. ¿Y qué vemos aquí? Un código de barras, ¿verdad? Ese código de barras nos va a permitir obtener la información y hacer un análisis de esa información. Aquí les puse un ejemplo de unos geles medio chuequillos porque pues todo tiene su chiste, ¿verdad? Este nos salió más padre que este, pero es un gel que ya pasó por todos los procesos que acabo de mencionar y además que estaba borracho, perdón, era por acá, estaba borracho, estaba con una cerveza. Y pues ahí está la comparación. Tenemos el código de barras, pues, en vez de estar así, está parado. Puede estar parado o así. Esto corresponde a una muestra. Yo puedo tomar muchas plantas, hacer la extracción de DNA y después compararlas. Aquí los iba a poner a decirme cuál de las dos muestras son iguales, pero les voy a ahorrar unos ejemplos, como es el individuo 1 y 2, que tiene esta banda que no está en el 2 y tiene esa banda que no está en el 1, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto, pues ya hay software que nos ayuda a decir, bueno, este sí la tiene, este no, este sí, este no. Entonces de ahí se obtiene una información, los marcadores específicos que utilizamos en el laboratorio donde yo estoy, nos piden una lectura que se convierte en presencia-ausencia. Está la banda, se pone un 1, no está la banda, se pone un 0. Porque no está, se hace una matriz y luego ya se mete a un software que nos hace que nosotros no tengamos que quebrarnos la cabeza. Bien, esa información que sacamos de los geles se captura, se analiza y se convierte en un gráfico que es muy fácil de entender. Ahorita vamos a ver. Bien, vamos a ver ejemplos específicos de etiquetas moleculares en plantas. Por ejemplo, contestando ciertas preguntas. Esta planta, que es muy bonita, que se llama hortensia, su nombre es Hydrangea macrophylla, y es una planta que nos ayuda a entender un montón de cómo el DNA que está almacenado en el organismo reacciona a lo que tiene en el medio ambiente. Yo soy agrónomo de licenciatura, me encantan las plantas y entonces me llamó mucho la atención que al mismo genotipo o al mismo tipo de planta le cambio el pH y me cambia de color la flor. Entonces eso me llama mucho la atención, hicimos un estudio con esta planta y le sacamos el DNA, bueno, déjenme regreso un poquito, extrajimos el DNA y queríamos ver esa interacción con el medio ambiente a través del color de sus inflorescencias. Sacamos el DNA, hicimos todo lo que ya les platiqué, la extracción, la PCR y la electroforesis, leímos los geles y entonces nos dio esto, ¿verdad? Este es el gráfico que les decía que es muy fácil de entender. En la parte de abajo me da una medición de un coeficiente cuyo valor máximo es 1. Eso quiere decir que yo puedo pensar, a mí se me hace más fácil pensarlo en términos de porcentaje. Quiere decir que aquí me está detectando solamente del 46% del genoma que yo extraje, solo hasta el 96%. Fue lo máximo que pudo detectar, 96% de parecido. Sin embargo, si yo tenía registrado cuáles eran las muestras, veo, pues este marcador me está poniendo aparte cada uno de los colores que yo vi en el campo cuando cambié el pH. Entonces, si se fijan, este grupo es el que menos se parece a todas las demás, solo 46%. ¿Por qué? Porque está fuera de todo el grupo. Sí, es ese grupo blanco.
todas estas plantas que eran estas muestras tenían más o menos ese color y así sucesivamente. Entonces yo ya puedo etiquetar cuáles de las plantas reaccionaron al pH que yo le cambié al sustrato. Bien. Pregunta que nos va a dar pauta para el siguiente ejemplo. ¿Cuánto se parece genéticamente plantas de la misma familia botánica? Voy a comentarles que una familia botánica se parece a las familias de nosotros. Yo tengo un hermano que se apellida igual que yo, Torres Morán. Tengo un, nomás que él es feo y yo no. Pero nos identificamos, es que él sí lo conoce. Nos identificamos por el apellido, son de la misma familia. ¿Qué nos diferencia? Así sin vernos, el nombre. Yo me llamo Marta Isabel, él se llama José Pablo. Si además le añadimos que yo soy mujer y él es hombre, ya hay otro marcador que nos diferencia. Entonces, en una familia botánica sucede lo mismo. El primer nombre, en el nombre científico vamos a encontrar dos palabras. La primera corresponde al género. Y hay muchos géneros que pertenecen a la misma familia. Y les voy a hablar de la familia de la sábila. La familia de la sábila es extranjera y se llama Asphodelaceae. Asphodelaceae es la familia completa. El nombre de la sábila es Aloe vera. Quiere decir que su apellido es Aloe y el nombre que la diferencia de las demás especies de la misma familia es Vera. Entonces nosotros nos pusimos a pensar, bueno, hay sábilas que están muy estudiadas, esta Aloe vera, y sus propiedades, las propiedades de su mucílago, del parénquima medular, esto transparente, ya son muchas y están muy estudiadas. Entonces dijimos, pues hay un montón de aloes, vamos a ver si tienen lo mismo o si se parecen genéticamente. Entonces encontramos estas, por ejemplo, miren, Aloe vera, que es la típica, Aloe vera variedad chinensis, que no es la misma si se fijan en la forma, en la morfología. Aloe juvena, que también es una prima de la misma familia. Y luego metimos un híbrido entre Aloe y Haworthia, que es una prima, o sea, de otro género, misma familia, pero otro género. Aloe saponaria, que sí es de la misma familia. Ya teníamos una colección, entonces dijimos, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a comparar? Bueno, hay que meter, aparte de esta otra aloe que quedó por ahí rezagado, esta que es de la misma familia que se llama Gasteria. De entrada yo esperábamos que nos salieran todos los aloes muy parecidos. Pero extrajimos el ADN, hicimos el PCR, hicimos la electroforesis, hicimos el estudio y esto fue lo que nos salió. Fíjense, arriba todos los grupos de Aloe vera con Aloe juvena, que es el que más se le parecía genéticamente, Aloe por Haworthia, que es el híbrido, con Aloe saponaria, si se fijan, tiene características físicas que podemos distinguir casi todas. Aloe Crosby y fuera de todos los grupos, las gasterias. Esas medidas fueron calculadas a partir de las etiquetas moleculares que hicimos. Y entonces ya podemos presentar, bueno, yo voy a esperar entonces que esto tenga menos propiedades parecidas que esto, ¿verdad? Entonces ya les puse una etiqueta que más o menos me va a hacer pensar en las características de la planta. Otro ejemplo es este organismo que ustedes comen siempre. Caviar. ¿Mande? Caviar. Exacto. Este caviar silvestre. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Les voy a comentar. Este de acá es silvestre. Todos los que están alrededor son seleccionados y manejados por el hombre. Eso es lo que hace la selección y el mejoramiento genético. Les va cambiando de forma porque va seleccionando características que tienen los silvestres, los va cruzando con otros y entonces obtenemos estos que todos son variedades mejoradas. Entonces, de ahí toda esa palabra de mejoramiento genético, ¿verdad?
Entonces suponemos que los silvestres, que son todos iguales, aunque eran de plantas traídas de diferentes partes, no se parecen en nada a los que tienen mejoramiento genético, que son los de en medio y que son los que realmente consumimos, ¿verdad? Más comúnmente. ¿Qué pasó? El marcador nos volvió a diferenciar. ¿Qué conclusión tuvimos aquí? Hasta arriba tenemos los mejorados genéticamente que se parecen a algunos silvestres. Entonces, de ahí nosotros tenemos información que puede ser usada por los mejoradores para tomar plantas que después podemos cruzar y obtener características deseables que le interesan al hombre o que saben más ricas o lo que sea. Tomando en cuenta lo que les mencioné del coeficiente de similitud, este coeficiente nos mide qué tanto se parecen. ¿Cuáles medirían ahí que se parecen más? ¿Tienen un numerito las rayas rojas? ¿Cuál creen ustedes que se parezcan más? Pues el grupo 1. No. Los que más se parecen son estos dos, porque tienen una raya que indica que se parecen al 80 y tantos %. ¿Sí? Entonces es como una gráfica que pues a los que trabajamos con esto nos acostumbramos a leer muy rápido, pero finalmente sí está muy sencillo y nos traduce qué fue lo que analizó el software y qué es lo que estamos viendo de las materias que queramos. Este es otro ejemplo que nos tocó trabajar en el laboratorio y se refiere a Jamaica. ¿Cuál característica ven que está dividiendo a los grupos? Pues no se ve tan chida la foto. La forma y de las hojas, exactamente. Entonces son cosas que los mejoradores usan para poder seleccionar y cruzar las variedades y hacer mejoramiento genético. Entonces es una de los objetivos de etiquetar o de hacer etiquetas moleculares en plantas. Les traje solamente esos ejemplos y bueno, aquí eso es en términos generales lo que hacemos. En el laboratorio pues no se puede una sola persona generar toda esta información y todos estos estudios. Son procesos que se tardan un buen rato y luego si no les echamos los ingredientes correctos, las cantidades correctas, ya no salió nada, los alumnos frustrados me quieren matar, yo me tengo que encerrar, ya los reprobé, no se pueden titular y todo eso que ya sabemos que sucede. Pero pues yo le debo todo esto a todos los integrantes de mi equipo que han trabajado conmigo, que han hecho tesis y que se han aguantado mis regañadas en el laboratorio y bueno, todos ellos también ya saben utilizar las etiquetas moleculares. Y pues muchas gracias por su atención. Seguramente habrá algunas preguntas para Isabel, y si alguien no se ha anotado para soltar los libros que tenemos aquí, pues aquí está la lista. ¿Quién tiene alguna duda para Isabel? Apoyar. Después de la extracción, ¿hace algún tipo de purificación o pasa directo a PCR? Hacemos, si sale muy sucio hay que lavarlo y además hay que hacer diluciones, porque cuando extraes no sabes, como no se puede ver, no se puede pesar, no se puede medir, Cuantificar algo así, ¿no? lo tienes que cuantificar y ya después poner estándar de concentración en las PCR. Sí. Y hay factores, por ejemplo, si está la planta ya muy quemada, que dificulte la extracción del perfil genético, o qué factores pueden encontrarse. Si te refieres a las zonas cafés de las hojas, ¿a eso te refieres quemada? O retiro ya la hoja está, por ejemplo, si me encuentro una hoja así. Te cuesta muchísimo más trabajo. Sí hay protocolos que te permiten obtener DNA, por ejemplo, de momias o de plantas momificadas o de cosas así,
pero te cuesta mucho más trabajo porque se va perdiendo algunas de las características del DNA, por ejemplo, o se desnaturaliza, etc. En plantas lo que se recomienda es tomar las hojas jóvenes, no las recién tiernitas que acá se empiezan a formar, pero sí jóvenes. Si estamos hablando de esto, una hoja de estas estaría perfecta. Depende del organismo que estés manejando. Nos tocó, aquí está un alumnito, que le tocó extraer de nopal y pregúntale si le fue fácil. ¿No? Porque aparte el nopal tiene muchos componentes que te estorban, porque hay que quitar todos carbohidratos, fenoles, flavonoides, todo eso no amplifica en la PCR, solo el DNA. Entonces sí, acabando de explicar de la primera pregunta que me hiciste, hay que purificar. Cuando hablan de PCR, me imagino que la tecnología es la misma de lo de que se hizo famoso con el COVID, de las... Sí, es la técnica que permite identificar secuencias específicas. Me voy a regresar aquí a esta parte para mencionarlo. No lo puse tanta precisión precisamente porque esto es lo importante. Según la secuencia es el gen, y para, por ejemplo, el COVID, pues tenía una secuencia específica y eso era lo que buscaban. Estos marcadores que nosotros utilizamos, digamos que escanean todo el genoma, ¿sí? No se van a algún lugar específico, pero hay muchos que van a lugares específicos. Ejemplo, si matan a alguien y luego le escupen maldito, y le escupen, y los detectives toman esa saliva, se van a ir a identificar marcadores que se llaman microsatélites en mitocondria o en ribosoma. Entonces van a lugares específicos y mientras yo con mi marcador le doy un screening a todo esto, ellos se van a este pedacito, ¿no? Y entonces identifican específicamente, por ejemplo, el gen que determinaba si tenías COVID, ¿no? O los genes, no sé. Ah, sí. Eso era lo que dijo de una escena del crimen que pasa eso. No lo hagas. No, ya sé que no. Mátalo Pero, con un super. Ah, sí, si lo haces no les culpa. Sí. o sea, ahí no. Con el puro género, el código, la etiqueta, pues no puedes saber quién fue, sino con los sospechosos se compara Se tiene que comparar con alguien. Por ejemplo, en la mitocondria van a encontrar genes específicos de linaje materno. Es decir, si por ejemplo tú mataste al fulano, encontraron tu saliva, extrajeron el DNA y vieron una secuencia específica, el detective dice, se me hace que el asesino es de la familia, ¿cómo te apellidas? Santana. Entonces pueden ir con tu mamá y pedirle una muestra. Si tú ya te escapaste a África para esconderte, pueden pedirle una muestra, ver que es igualita esa sección de la mitocondria y dicen, no, sí fue ella. Y van por ti a África. Pues esté como en la base de datos, ¿no? ¿Mandé? No, es que tienen que hacer comparativas siempre, ¿no? Sí, o Una sea, sola muestra no es que sale el nombre, porque si te fijas las letras, pues no te dice nada. Sin embargo, el acomodo de esas letras es lo que te dice si es ella y porque lo vimos con su mamá. Así son las pruebas de paternidad. Así es, así es. También. No me gusta ese ejemplo, me gusta más el de las asesinas. No, es cierto, hacer que estoy sanguinaria. Una vez ya teniendo la base de datos de las etiquetas, ¿qué uso, qué beneficios tendríamos? Por ejemplo, eso que le mencionaba del mejoramiento genético. Por ejemplo, me voy a alguno de estas. Este es así como un sondeo general, ¿no? Y si tengo un sondeo general, el ejemplo, aquí en la sábila,
El ejemplo en la sábila es cuál de todos estos géneros se parece más a la sábila. Acuérdense que la investigación empieza con una pregunta y luego esa pregunta nos genera más preguntas y tenemos que irla resolviendo. La primera pregunta fue ¿cuál se parece más a la aloe vera? Si yo creo que genéticamente voy a encontrar parecidos a la aloe vera, entonces me voy en sus propiedades desinflamantes, enraizadoras que también tiene, alimenticias o lo que sea, me voy a ir a buscar primero en aloe vera, variedad chinensis y aloe juvena, porque estas son las que salieron más alejadas genéticamente de esas. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo en el caso del frijol es, ya vi cuál combina con cuál, voy a seguirlos cruzando para que me den o más chiquitos los frijoles, pero más contenido de proteína, cuando uno identifica qué característica es la que quiere mejorar. ¿Y trabajan con diferentes químicas, por ejemplo, o siempre son con ese mismo número de marcadores? ¿Hay que tienen menos o más? Sí, es que este marcador que utilizamos en el laboratorio es cuando no conoces nada del genoma. Cuando sí lo conoces, por ejemplo el de la mitocondria, ya saben cuál gen te identifica y te asocia con tu mamá o con tus parientes, ya se sabe. Pero hay, por ejemplo, en el caso de la sábila, que no conocemos, no tenemos la información de la secuencia del genoma, ahí hay que empezar por hacerle un escaneo general y luego ya ir viendo qué cosas son las características específicas. Por ejemplo, aquí el ejemplo era el gel que les puse con las bandas específicas. Supongamos que aquí tenemos plantas que se veían exactamente igual en un campo. Les voy a poner un ejemplo. En el agave hubo un tiempo en que hubo una epidemia que empezó a podrir los agaves. Pero entonces, ¿qué hicieron los mejoradores? Fueron a un campo que estaba todo podrido y buscaron unas plantas que no se alcanzaron a morir o que no estaban podridas. Seleccionaron esas y dijeron, caray, la diferencia son esas dos bandas. Entonces vamos a ir a seleccionar esas y vamos a propagar esas para que no se mueran con las epidemias. Resistencia a esa epidemia. Ajá, puede ser. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero es lo que les digo, cuando uno va a planear una investigación, empieza con una pregunta, a tratar de resolver una pregunta, y a veces cuesta mucho trabajo esa pregunta, y esa te genera otras 3, y luego esas te van generando otras, hasta que llegas a tu objetivo. ¿Y manejan controles positivos desde extracción y el PCR también? Sí, si los tenemos. Si no conoces nada del organismo, pues le vas tirando por ejemplo, en aloe, pues con cuál lo comparo. Pues voy a ver cuántos aloes hay, cuántos puedo conseguir y todo ese rollo, pues. Cuando ya sabes exactamente qué estás buscando, como en el caso del COVID, ya se sabe qué estás buscando. En el caso de el asesino que dije o de paternidad, ya sabes qué estás buscando. Pero en la ciencia no hay tanta precisión al inicio. Cuando en el ejemplo de las que cambiaron de color con el pH, en ese caso las bases nitrogenadas cambian y por eso codifican diferente color. O sea, ¿les cambia literal todo la secuencia? No. Discúlpenme, pero ese es tema para otra charla. Lo que pasa aquí se llama epigenética. Es un fenómeno que nos hace reaccionar al medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? El pH en las plantas, el pH en el sustrato es lo que deja disponibles ciertos minerales. En los pHs ácidos está más disponible el fierro y el magnesio. En teoría, un sustrato debe tener pH cercano al neutro para que todos los macro y microelementos que necesita la planta estén disponibles. Si te mueves hacia lo ácido, te deja disponibles nada más algunos, y si te mueves a lo alcalino, te deja disponibles nada más otros. En el caso de las hortensias, mientras más ácido el pH, hay más aluminio disponible,
Y son los pigmentos de la flor los que captan ese aluminio y hacen que cambie el color. No cambió el gen, cambió solo el fenotipo. Que según yo había metido una diapositiva de que era fenotipo, pero se los comento. Fenotipo, la definición correcta sería la expresión conjunta de genotipo más ambiente. Fenotipo es todo lo que vemos, todo en nosotros es fenotipo. Genotipo son los genes y punto. Fenotipo es tamaño de planta, número de hojas, presencia de pelos, color de la flor, todo lo que vemos, cantidad de clorofila, también algunas cosas que no vemos, son fenotipo. ¿Qué es genotipo? Solo los genes o el genoma. Entonces, el fenotipo es el resultado de lo que hay escrito en los genes más la influencia del ambiente. Entonces, suponiendo que para plantas prehispánicas, que se tenga una muestra con el genotipo, ¿se puede saber el fenotipo o no? ¿Se puede saber cómo era? Pues, lo que puede hacer, te pongo otro ejemplo de otro caso que no alcancé a meter en la presentación. Aquí cerca, en la ribera de Chapala, encontraron en una tumba de Tiro una mazorquita de maíz. Era una mazorquita de maíz palomero, que es diferente al elotero y al de las tortillas y a todo eso, porque como vieron en la primera diapositiva, hay un montón de variedad de maíces. Entonces encontraron esa mazorquita, se la llevaron a un laboratorio de cultivo de tejidos, rescataron el embrión y produjeron una planta, una sola planta, porque pues creo que estaba datada de 500 antes de Cristo o algo así. Entonces lo lograron, una sola planta, y esa sola planta les dio una mazorquita así súper feita con 4 granos. Entonces esos 4 granos los volvieron a sembrar y obtuvieron más plantas. Y así se fueron multiplicando. Por alguna razón del universo llegaron a mis manos. Y lo que hicimos fue plantarlas, las semillas que nos dieron, extraer el DNA y compararlo con maíces actuales. Y entonces encontramos a cuál se parecía más. Nos contó una historia tan bonita ese trabajo de que como México es origen y diversidad del maíz, todos ahorita yo creo que estamos de acuerdo en que las palomitas que nos comemos casi todas vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Se lo llevaron de aquí para allá. Ese se parece a una colecta de Carolina del Norte. Y aquí lo encontramos en la ribera de Chapala. Ajá. Y pues se ha hecho muchísimo mejoramiento genético, desgraciadamente en otros países. No voy a hablar mal de nuestro país, pero a veces dejamos que se lleven todos nuestros recursos, ¿verdad? Pero pues es, como te decía, ir contestando preguntas, y fue un trabajo que inició una chica en licenciatura y lo dejó adelantado en maestría, y ya se me peló, ya no quiso hacer el doctorado. Bueno, se tuvo que ir de aquí, pero es así como vas descifrando y cómo vas etiquetando y cómo vas obteniendo información. El código genético de ese espécimen con los de hoy en día, ¿qué tanto diferencia tiene? Sí, hay muchas diferencias. Es que en maíz sucede una cosa. Bueno, en todos los organismos, en las plantas básicamente, hay mucha reproducción asexual, pero el maíz es reproducción sexual. Entonces, cuando la reproducción sexual genera diversidad y la reproducción asexual genera uniformidad. Por eso les puse la fotografía del agave tequilana. Ese no se reproduce por semilla, se reproduce por hijuelo, y por eso los vemos todos igualitos, ¿sí? Esa es reproducción asexual, no hay intervención de hibridación. En cambio, en el maíz, si no se hibrida, no se produce el grano. Entonces siempre es reproducción sexual. Aquí el rollo es que son bien promiscuos, ¿no? Si tú pones un lotecito de maíz cerca de donde está otro,
aquel te va a mandar polen y ya te lo contamina. Entonces, pues la investigación, afortunadamente tenemos todavía mucha diversidad y por eso toda esa polémica de los transgénicos y todo el rollo, porque le va restando diversidad a los germoplasmas mexicanos. Y pues hay mucha chamba que hacer y muchos estudiantes a cuales convencer de hacer investigación. Sí. Si comparamos el genoma de uno de nosotros con uno de los primeros Homo sapiens sapiens, pero somos la misma especie, pero los primerititos, ajá, de hace pues miles o no sé si millones, no sé la verdad, de años, ¿saldrían coincidencias muy similares al ser la misma especie? ¿O sí habría diferencias con todo lo que hemos... Mira, no está tan fácil contestar esa pregunta, porque es mi eterna pelea con mis alumnos, porque genética es bien compleja. Tú estás ahorita hablando de evolución. Claro que va a haber similitudes, pero ya va a haber muchas cosas que nosotros ya no tenemos de aquellos organismos. A ver, levante la mano quien sí tiene muelas del juicio. Se las quitaron. Eso es trampa, porque sí le salieron. Genéticamente sí las tengo. Bueno, ¿por qué están desapareciendo las muelas del juicio? Porque ya cada vez comemos alimentos más fáciles de comer. Antes tenían que morder huesos, ¿no? Y las necesitaban. Ahorita ya no. Entonces, seguramente hay muchos genes que estaban funcionales en esas especies y ahorita ya no. Porque hay otra cosa que podemos pensar. No me gusta tanto la genética humana, pero hay una situación aquí. El genoma humano, que hasta ahorita se conoce, menciona alrededor de 33,000 genes. Pero dicen las malas lenguas de los libros, de algunos que yo estudié, que si tú sacas el DNA de una célula y lo extiendes, mide 8 metros, si lo pudiéramos ver. En esos 8 metros, 33,000 genes de diferentes tamaños. Hay algunos que tienen secuencias cortitas, algunos... Y en teoría, cada segmento codifica para una proteína funcional o un polipéptido, ¿no? Si es el caso. Entonces, entre cada esos 33,000, hay segmentos que no sabemos qué onda con ellos, porque todavía no llegamos a esa capacidad de explicarlo. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además, sí sabemos, esos 33,000 genes que tiene el genoma humano, sí los puedes ir a detectar en el Australopithecus o en el que tú quieras, pero a lo mejor encuentras poquitos. Y cuando mides similitudes, ahí te va a decir qué tanto, más o menos. Entonces, pues está bastante interesante. A mí les decía, como me dan ganas de vomitar la sangre y todas esas cosas, prefiero las plantas y también se me hace que cuentan unas historias muy bonitas. Sí. Mi rubro no es la botánica ni la genética, más me surge la duda de, bueno, entiendo que hay genes dominantes y recesivos, en las plantas deben ser igual, ¿no? Yes. Cuando el ambiente y las mezclas hacen que un gen se vuelva recesivo o sea recesivo y no perdure en las nuevas generaciones, ¿ese gen se puede recuperar o solamente genes nuevos a partir de eso? O sea, ¿los recesivos sí se pierden o pueden volver a estimularse para expresar? Tú estás hablando de otra parte de la genética que se llama expresión genética. Hay 5 tipos de herencia, tú nomás mencionaste uno, dominancia, recesividad, pero hay alelos múltiples, codominancia, dominancia parcial y epistasis, que mis alumnos me odian porque los quiero hacer aprenderlas todas y las diferencias. Es un poco complejo esto porque hay, por ejemplo, la herencia, dominancia, recesividad es la que enseñó Mendel, pero nos dio las leyes.
Entonces a partir de esas se fueron descubriendo todas las demás que tienen una expresión diferente a la de dominancia y recesividad, aunque aplican a veces las mismas leyes, ¿no? Entonces, pues la herencia está media cañona. No sé, en el humano lo que se hereda como dominancia y recesividad son muy poquitas características. Ejemplo, uno de los que más me gustan es quién puede enrollar la lengua. Los que podemos enrollar la lengua tenemos un fenotipo que se puede ver, ¿verdad? Podemos enrollar la lengua. Sin embargo, el genotipo no lo podemos saber porque los que podemos enrollar la lengua somos homocigotos dominantes o heterocigotos. Pero los heterocigotos tienen un gen recesivo. Entonces, aquí tendría que escribir las letras para todo ese rollo, pero la verdad a mí me parece fascinante. Es muy difícil. Por ejemplo, color de ojos. Aparte, eso estamos hablando de características que están controladas por un solo gen, pero hay características que están controladas por muchos genes y no, hombre, uno se vuelve loco buscando eso porque me dio rojo si yo crucé blanco y azul, no sé. Entonces, pues esos son los tipos de herencia. Hay maneras de estudiarlos, por supuesto, pero tienes que estudiarlo ya, irte yendo más lejos, en poblaciones, en lugares geográficos y utilizando mucho estadística para determinar las proporciones y usar las probabilidades. Está muy chido. Tu pregunta también estuvo chida. Y en todas, bueno, en plantas y en animales, se expresan esas 5 tipos de herencia, o hay seres que usan más unas que otras. Todos los organismos tienen todos los tipos, solo que no se sabe cuáles genes controlan esas herencias. Por ejemplo, mira, en el caso de la enrollada de la lengua, si eres el genotipo, acordemos que una cosa es fenotipo. Fenotipo es enrollar la lengua o no poderla enrollar. Es un fenotipo. Si la enrollas, puedes tener uno de los 2 genotipos que controla eso. Imagínate uno con doble letra mayúscula, doble A mayúscula, y el otro imagínatelo con una mayúscula y una minúscula. El que no puede enrollar la lengua tiene los 2 representantes en minúscula. Si el que tiene una mayúscula y una minúscula, digamos, le voy a hacer así, sin que sea ofensa, se casan y aparece este genotipo, el hijo no va a poder enrollar la lengua. Pero si aparece sí va a poder. Y si aparece también. Y nunca va a tener hijos. Si se casa con otro igual, nunca va a tener hijos que no puedan enrollar la lengua. Y entonces así es el rollo. Es una combinación de letras y pues irte familiarizando con las herencias y cómo se expresan los fenotipos. Ese tipo de herencia que se llama dominancia y recesividad generalmente es una herencia que no esté influenciada por el ambiente. Que puedas enrollar o no puedas enrollar no está influenciado por el ambiente. En cambio, el color de la piel sí puede estar influenciado por el ambiente. Y yo me puedo ir a Acapulco no, porque está muy caliente, digamos aquí a Guayabitos, una semana y trabajar de lanchera y todos van a creer que soy africana. Pero eso se regresa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tu piel recibe el estímulo del sol y produce más melanina, que es una proteína que se produjo con un gen que estaba en tu genoma. Entonces, ¿cuánta proteína de esa se produce? Lo dicen tus genes. Y así vamos descifrando todo. En este caso, pues nosotros podemos modificar color de flor, por ejemplo, modificando el pH del suelo. Pero hasta ahí, no le puedes modificar nada más. Pero no es permanente. Si tú cambias el pH, es un estímulo externo y cambia de fenotipo. ¿Eso aplica en muchas especies de flores o específicamente No, en las otras? no en muchas. Este es un típico.
pero no en todas las flores, porque aquí es por la sensibilidad que tienen los pigmentos de la flor al aluminio, pero hay pigmentos permanentes, porque hay un montón de pigmentos en las plantas también. Por ejemplo, las suculentas, si se solean mucho también cambian de colores, ¿no? Algunas sí se vuelven rojas, ¿no? Sí, entonces serían como los únicos dos factores, la cantidad de sol y el pH. En las suculentas el pH no No funciona tanto, según yo. En las suculentas es más bien que son plantas muy hábiles para producir pigmentos que las protegen del sol. Es como un sombreado. Ajá, algo así parecido. Y bueno, pues producen un montón de pigmentos, porque aparte las suculentas tienen ceras, y las ceras también reaccionan con color a la luz y ese rollo. Aprovechando lo que menciona la doctora acerca de cómo las suculentas aprovechan esta habilidad e inclusive por ejemplo el transporte de oxígeno de la hemoglobina, podríamos decir que podemos aprender de las plantas para mejorar algunas características de nosotros seres vivos, por ejemplo mamíferos. Pues quién sabe, yo no me quiero meter en eso, no tengo idea, pero mira, ahorita que lo mencionas, la estructura de la hemoglobina es exactamente igual a la de la clorofila, solo que es un anillo y en el centro la clorofila tiene magnesio y la hemoglobina tiene fierro. Entonces, pues sirve para lo mismo, para transporte y todo ese rollo. Y sí, muchos de los mecanismos, por ejemplo, eso de epigenética, muchos han servido de humanos para entender a plantas y de plantas para entender a humanos. Porque finalmente las plantas también respiran, ¿no? Solo, y nosotros también, y que respiramos oxígeno, nada más que ya le hacen al revés, ¿no? De CO2 expelen oxígeno y en la noche lo toman para la respiración también. Y pero sí han ayudado a entender un montón de mecanismos. No sé si hay más preguntas, si no, pues muchísimas gracias.